Hay aspectos esenciales que el gestor debe conocer para el ejercicio de la profesión. Estos están caracterizados esencialmente desde la perspectiva de la epistemología de la ciencia. Respondernos a preguntas como qué se estudia, cómo se estudia, cuál es la unidad de análisis, cuáles son los métodos fundamentales y cómo van evolucionando estos métodos, además de las competencias esenciales que debe tener el profesional en el área y otros aspectos inherentes a la concepción misma de la ciencia son vitales para el ejercicio, insisto, de manera profesional del campo de la gestión. Tal vez un elemento fundamental que habría que destacar es el referido a la evolución del pensamiento administrativo y cómo éstas han ido incidiendo cada una de las teorías en el desarrollo del método de investigación. Eso es importante poder clarificar. Si concebimos a la gestión o administración como un proceso de evolución, dinámico en el tiempo, ¿no? Nos imaginamos como una línea en la que en cada etapa temporal, cada etapa del tiempo, se han venido concibiendo diferentes teorías. 2, teoría 3, y en la actualidad nos encontramos en la teoría N, ¿verdad? Estas teorías como tal, desde la perspectiva del objeto de estudio, la ciencia, enfatizan en ese aspecto fundamental que algún momento se comentaba, que el objeto son los procesos de gerenciamiento o los procesos gerenciales. Y que cada una de estas teorías va a enfatizar en un componente especializado del gerenciamiento. En algún caso, enfatizaba en la tarea, al inicio, en el proceso, en el componente humano, en la decisión, en el sistema. En la estrategia, en la calidad, que es uno de los enfoques más modernos, etc. Ha dado lugar a la concepción de la gestión en la dinámica de la especialidad. Esto es importante poder reflexionar en la medida de que al enfatizar en un determinado objeto concreto del proceso gerencial, la teoría o el modelo teórico que se concibe como el método principal que el objeto de la ciencia son los procesos gerenciales de la gestión, son los procesos gerenciales que en el desarrollo o en el devenir histórico han ido enfatizando en determinado campo. Y el método principal en la actualidad se concibe como el método complejo de la complejidad, la teoría de la complejidad. Nos da luces para entender cómo es que se aborda el estudio del objeto. Es muy complejo, diferentes enfoques epistemológicos, puntos de vista filosóficos,
diferentes diseños de la investigación, diferente tipología de investigación, énfasis en determinados métodos, pueden ser teóricos, en algunos casos experimentales, bastante complejo, dependiendo en específico de qué es lo que se investiga, qué parte del proceso gerencial quiero investigar o del cual quiero obtener información, ¿no? Si quiero, por ejemplo, conocer digamos, cuál es el mejor modelo para la de comercialización para las empresas o restaurantes en esta etapa de crisis sanitaria. El modelo va a depender de la perspectiva que tenga el que vaya a proponer el mismo. En algún caso se va a inspirar probablemente en el uso de tecnologías de información y va a proponer el marketing digital como modelo. En otro, probablemente tenga que enfatizar en el sistema de relaciones y comunicación, indique que mejor es trabajar una estrategia de marketing relacional. Entonces eso va a depender del que vaya a proponer el modelo. La perspectiva ontológica es fundamental. Por eso decía que es compleja. A diferencia de conocer, por ejemplo, este es otro problema, cuántas empresas han quebrado en Cochabamba producto de la pandemia por rubros. Eso, por más que tenga en mi cabeza un determinado modelo, es independiente de mi conciencia y de mi perspectiva. Y va a ser medido cuantitativamente y expresado en esas líneas. Entonces ahí mi investigación tiene carácter cuantitativo, voy a enfatizar en una técnica o herramienta de recopilación de información que va a ser la encuesta. En el otro caso voy a enfatizar tal vez en un estudio de casos para proponer el modelo. Entonces es altamente complejo, ¿verdad? Por eso decíamos que el método para conocer la realidad de los procesos gerenciales es complejo. Sin embargo, destaca la modelación teórica, los modelos teóricos, la modelación teórica. ¿Y dónde y cuándo surgen los modelos teóricos? En el proceso de evolución del pensamiento administrativo. Van surgiendo las diferentes teorías. Y cada teoría va a enfatizar en un campo específico del conocimiento. Estas teorías, ¿sí? Estas teorías como tal, son portadoras de leyes que se cumplen, que son sobre todo hipótesis y proposiciones verificadas y generalizadas, ¿no? Están compuestas por modelos teóricos. El modelo de gestión estratégica no es único, hay varios modelos de gestión estratégica. El modelo de calidad no es único, hay varios modelos de calidad, ¿no? Por modelos, pero la teoría de calidad implica la concepción como tal de y la configuración de varios modelos que la conforman, ¿no? Los modelos como tal son portadores de hipótesis y proposiciones que han sido verificadas. Y cada cual es portadora de conceptos y definiciones concretas que hacen a cada modelo. Y a la vez, a nivel de conceptos y definiciones, y como producto de las hipótesis y proposiciones,
Formando los modelos, se consolidan técnicas y herramientas propias de cada modelo. En consecuencia, esta realidad dinámica de teorías o leyes que consolidan leyes, modelos que están conformados por técnicas y herramientas, hipótesis y proposiciones que conforman modelos y conceptos y definiciones que validan hipótesis y proposiciones para luego configurar un modelo. Esta realidad es dinámica, continuamente está en desarrollo. No nos hemos quedado con una sola teoría administrativa. Hay N, o teoría de gestión, hay N teorías que en el tiempo, como hace un momento representaba, han ido configurándose de manera dinámica. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay un mapa respecto a lo que es la teoría administrativa. Bastante complejo. N teorías. El liderazgo estratégico, teoría del pensamiento administrativo neoclásico, teoría clásica, etc. N herramientas, ¿no? Está muy visible. Les voy a facilitar la página para que puedan acceder a esta información y ver con detalle. Este me parece un mapa conceptual que de alguna forma sistematiza parte de lo que es el desarrollo de la gestión. Pero más allá de eso, lo que queda comprender es de que son ciencias dinámicas que se van nutriendo en el tiempo con diferentes campos de conocimiento y esferas que dan lugar a la formulación y sustentación de nuevos modelos teóricos que en cierto sentido se constituyen en el método fundamental para el abordaje de los procesos gerenciales, enfatizando en un campo en particular. Por ejemplo, ¿no? En un determinado momento, por la década del 60, 70, inclusive un poco antes, se consolidan los procesos gerenciales basados en la estrategia. Entonces, un campo de especialidad concreto. ¿Qué implica eso? Que el modelo o la teoría estratégica como tal está conformada por leyes, diferentes modelos de gestión estratégica, con hipótesis, proposiciones, técnicas y herramientas, conceptos y definiciones. Conceptos como qué es visión, qué es misión, qué es estrategia, qué es análisis de contexto, etc. N conceptos y definiciones poco más complejas que hacen al conjunto de conceptos. Y el desarrollo de técnicas y herramientas, por ejemplo, para poder formular la misión, se configura una serie de herramientas basadas en la consulta a los miembros del equipo, a los miembros directivos y a la comunidad para poder consolidar la misión de la institución. En el caso de la visión, lo mismo, ¿no? Herramientas de diagnóstico como el análisis FODA, el análisis PESTEL, herramientas para la operacionalización de la estrategia, como el cuadro de mando integral, etcétera, ¿no? Y cada modelo, porque hay varios modelos de planificación estratégica, ¿no? O de gestión estratégica. Algunos se enfatizan en la planificación, otros en la dirección, etcétera. Ese conjunto de modelos van a conformar la teoría estratégica. Es fundamental que tengamos una idea clara, un mapeo de ese sistema de conocimientos. En el caso de la teoría de calidad, igual, conformado por varios modelos de calidad, el modelo Baldrige, el modelo de las normas ISO, el modelo iberoamericano, el modelo Deming. Cada modelo
interrelacionado con los otros, que son perspectivas o visión que se tienen, con diferentes proposiciones que han sido validadas, conceptos y definiciones propios, qué es calidad, qué es productividad, qué se enfoca en el cliente, qué es cliente interno, qué es cliente externo, etcétera. N conceptos. Y también el desarrollo de técnicas y herramientas propias de cada modelo. El diagrama de caracterización, el diagrama de Ishikawa, como herramientas propias del modelo. Y no pierde la perspectiva. ¿Cuál es el objeto de estudio? Los procesos gerenciales, pero en este caso enfatizando en la calidad. En consecuencia, es fundamental ese conocimiento de la evolución del pensamiento administrativo en términos dinámicos, porque si bien temporalmente nos encontramos en esta etapa, es prospectivo. Sabemos qué va a ocurrir con la ciencia de la gestión a futuro. Entonces, en esa línea vamos a revisar muy rápidamente algunos de esos antecedentes. El pensamiento administrativo como tal no tiene origen a principios del siglo XX, por 1900, que es donde se consolidan las primeras teorías administrativas, sino es anterior, viene acompañando el desarrollo de la humanidad, justamente con algunos eventos que hacen al desarrollo de la agricultura, el nacimiento de las ciudades, como la antigüedad clásica, la organización eclesiástica, el feudalismo y la acumulación del capital comercial han sido hitos que han consolidado más aspectos de la gestión. En cuanto a la agricultura y nacimiento de las ciudades, ahí se ha tenido que enfatizar en determinados aspectos para poder consolidar las ciudades que tienen que ver con elementos que posteriormente decían han sido sistematizados, planificar las ciudades, las construcciones, contratar personal, etcétera. El desarrollo progresivo de estas ciudades, en cierto sentido también han sido producto del desarrollo de principios de gestión que efectivamente no estaban sistematizados como ciencia. En la década del 80 recién se tuvo conocimiento objetivo de una enfermedad que ha hecho daño a la humanidad, que es el SIDA. Sin embargo, no significaba que no existía antes. Hay indicios de que esta enfermedad tiene carácter inclusive milenario. Lo mismo con el tema de la gestión. No es que no existía, solamente que no había sido sistematizado como ciencia. Y hay diferentes comunidades y sociedades en las que se ha ido desarrollando con mayor ímpetu que en otras que han dado lugar al desarrollo de ciudades, construcciones, obras. Y también hay algunas instituciones en las que, como en el caso particular de las organizaciones eclesiásticas y militares, se utilizaba con mayor objetividad los principios de administración. Son organizaciones que ya habían consolidado principios y normas administrativas que utilizaba principalmente la Iglesia Católica, con una cierta jerarquía donde la máxima autoridad era el Papa, con obispos, con sacerdotes, con curas, con una estructura organizacional clara, con roles definidos, con áreas organizacionales definidas y territorios, estructuras altamente complejas que han inspirado a muchas organizaciones y como modelo para el surgimiento de varias empresas. Lo mismo ocurría con las organizaciones militares y también hay una etapa en particular viendo el desarrollo de las formaciones socioeconómicas de las comunidades humanas que van desde el esclavismo. Del esclavismo pasamos primero a la sociedad primitiva para pasar al esclavismo según el enfoque que maneja Carlos Marx y Friedrich Engels. Después del esclavismo se pasa a la sociedad feudal
en la que los diferentes señores feudales impulsan el desarrollo de la gestión con la implementación y desarrollo de mercados y demás. Después de la sociedad feudal pasamos a lo que actualmente denominamos el capitalismo, ¿no? Con ciertas características concretas que tienen que ver con sobre todo, el destinatario del capital, la relación que existe en función a los resultados de la producción. Con grandes mercaderes en la sociedad feudalista que han dado lugar a la acumulación del capital comercial, al surgimiento de la moneda. Todos estos aspectos han consolidado lo que es actualmente las bases de la gestión. Cuando hablo del surgimiento de la moneda, me refiero al surgimiento del papel moneda como tal. Este tipo de sociedades en las que el liberalismo económico era fundamental ha dado lugar al progreso y el nacimiento de diferentes disciplinas y ciencias. Entre ellas, obviamente, se encuentra la gestión. Ya en el siglo XX, observamos el surgimiento de las primeras escuelas administrativas. La teoría clásica administrativa, conformada por dos corrientes, la teoría de la administración científica impulsada por Taylor, Ford, Gantt, los esposos Hilbert, y la teoría estructural del proceso que era impulsado por Fayol en otra latitud, ¿no? Luego la escuela de las relaciones humanas, la teoría neoclásica, la teoría burocrática, el estructuralismo, la teoría de la organización, la teoría de sistemas y los diferentes enfoques contingenciales y situacionales de la organización, hasta llegar a la época actual en la que hay cierto énfasis en el desarrollo de modelos basados en la estrategia y en la calidad, ¿no? Entre los más dinámicos de la actualidad. Entonces, se han iniciado la sistematización de la ciencia con la teoría clásica administrativa por los aportes que desarrolla Frederick Taylor, sobre todo con el énfasis específico a la pregunta respecto al propósito de la organización, que debe ser crear valor. Se puede llamar crear valor, generar utilidad, rentabilidad, ganancia, ingreso, plusvalía, o la denominación que se le dé. Pero al final es que la organización debe existir para crear valor. A la pregunta, ¿cómo creo valor? ¿En qué debo enfatizar? ¿En qué parte del proceso gerencial? Para Taylor era enfatizar en la tarea. La respuesta era sencilla, debemos enfatizar en la tarea. Por eso es que las bases fundamentales de la gestión tienen carácter ingenieril. Y la herramienta fundamental o la técnica fundamental era el estudio de tiempos y movimientos. Para poder garantizar esa creación de valor, tenían que enfatizar en la tarea que desempeñaba el individuo, debían hacer su trabajo más productivo en base al esfuerzo, al sacrificio, a hacer más rápido, más y mayor desempeño. Con una planilla de estudio de tiempos y movimientos se medía la cantidad de tiempo que utilizaba en el desarrollo de cada una de sus tareas. Y se iba optimizando los tiempos con la utilización de diferentes equipos y maquinaria que se desarrollaba, objeto de poder brindarles condiciones para reducir el tiempo de trabajo. Tiempo es igual a dinero, ¿no? En consecuencia, surgen aspectos que hacen al desarrollo de la teoría clásica administrativa en el énfasis en la administración científica como las que propuso Ford, que pasó de organizaciones artesanales a organizaciones industriales a través de el work factor o la cadena de producción. Por una línea de producción van pasando los productos
y cada trabajador especializado y ultra especializado en algunos casos solo cumple una determinada tarea que debe desarrollarla o desempeñarla de la manera más rápida posible. Por esa línea de producción pasaban 5.000 productos al día. Querían subir la productividad, en vez de que pasen 5.000, impulsaban la velocidad de la cinta, ahora van a pasar 7.000. Para poder realizar esos 7.000 actividades que deberían desarrollar en el día, tenían que minimizar al máximo el tiempo y el movimiento. En vez de que se mueva el trabajador y vaya a buscar un par de pernos para ajustar la puerta, se debería mover, no debería moverse, una cinta que va a transportar los insumos por una línea. Y así evitábamos a que se mueva. En sus inicios la gestión ha sido concebida como altamente explotadora. Hay una película que les invito a que vayan a observar para ver las condiciones en las que se desarrollaba en ese entonces, que es Tiempos Modernos de Charles Chaplin. De alguna forma sistematiza la manera en que se desarrollaba la teoría de la gestión. Por el contrario, Fayol indica de que no debemos enfatizar en la tarea, en el proceso gerencial, debemos enfatizar en los procesos de planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Cómo voy a lograr mayor utilidad? Planificando, organizando, dirigiendo, controlando, cumpliendo los principios administrativos, jerarquía, unidad de mando, unidad de dirección, 14 principios. Y también cumpliendo las funciones adecuadas que debería tener cada organización. Entonces, para Taylor eso era una mala palabra, ¿no? ¿Cómo vamos a planificar, no? Tenemos que enfatizar en la tarea. Los trabajadores tienen que trabajar más rápido. Fayol dice, no, hay que planificar. Y en cierto sentido eso le cuesta a Ford el hecho de no haber previsto la dotación de insumos, planificando, aunque han generado bastante énfasis en la tarea, puesto que eso interrumpió la producción de su famoso Auto T, que era altamente exitoso. Ya con la Escuela de Relaciones Humanas, la respuesta en qué se debe enfatizar ya no es en la tarea ni en el proceso, sino es en las personas. Diciendo, los procesos de gerenciamiento deben enfatizar en las personas. Ahí se genera una especialidad, procesos gerenciales del componente humano de las personas. ¿En qué consiste? En que motivados por los estudios de Hawthorne se había demostrado que las personas altamente comprometidas con el trabajo generaban mejores resultados que aquellos que no lo estaban. Entonces podía producir lo más rápido posible con el enfoque de Taylor, que hasta la actualidad está vigente. Pero el producto que obtenía era pésimo y tenía deficiencias. Con la Escuela de Relaciones Humanas se compromete al individuo a través del cumplimiento de roles de motivación a que se involucre con la organización, porque el personal motivado rinde por 2 o por 3. Ahí se empieza a trabajar teorías de motivación, de incentivos, de relaciones, de comunicación, etc. Y sobre todo, sobre la base de los estudios de Hawthorne. Y así sucesivamente va desarrollándose la teoría administrativa con una escuela sociológica industrial, ¿no? En la que se trabaja sobre el grupo, la estructura, el líder, la institución, ¿no? La escuela de la psicología industrial en la misma línea, ya enfatizando en el componente humano que ha sido uno de los fundamentales, trabaja en la misma dinámica para luego trabajar la escuela neoclásica con Kuntz y O'Donnell y el desarrollo de nuevas funciones, además de la planificación, organización, dirección y control, la integración y la coordinación y el énfasis en la estructura organizacional a través de organigramas, ¿no? La escuela estructuralista de Max Weber, que impulsa el desarrollo de los procesos gerenciales basados en la normativa.
al igual que la Escuela de la Teoría de la Organización, en la que varios de los autores fundamentan la necesidad de desarrollar aspectos vinculados a la manera, la forma, el de crear orden en vez de caos, ¿no? Se llega en la década del 50-70 a lo que es la Escuela de la Teoría de Sistemas, como una teoría también conformada por, decíamos, una serie de modelos con técnicas y herramientas, con proposiciones validadas en la que se concebía la organización como parte de un todo. Y ahí ya no se debería enfatizar solamente en los procesos gerenciales, sino en los procesos gerenciales enfatizando en el enfoque del sistema y la configuración de los diferentes subsistemas, que es un tema que vamos a ahondar con la revisión posterior de este elemento, ¿no? Entonces, esto hace efectivamente a la vigencia de muchas teorías y herramientas. En este caso, por ejemplo, les muestro una que en la actualidad es muy útil, que es el mapa de procesos o también la cadena de valor que propone Michael Porter, ¿no? O también podríamos visualizar el tema de el enfoque estructural que propone Mintzberg acá, cómo se consolida las partes de una organización sobre la perspectiva que propone un determinado autor. Sin embargo, lo que hay que destacar es de que en cada etapa del proceso de desarrollo del pensamiento administrativo se han ido desarrollando diferentes teorías. Teorías que son portadoras de leyes, modelos, técnicas y herramientas, etc. Y en la actualidad hay algunas teorías que están vigentes con bastante fuerza, la gestión estratégica, a tal punto que la gestión estratégica, por ejemplo, está configurada como normativa concreta en la Ley 1178, en el sistema de organización administrativa de esta ley para las instituciones públicas. Toda organización debe tener su planificación estratégica, toda organización pública, y debe operacionalizar a través del plan operativo anual. Entonces, están vigentes, están latentes este tipo de modelos de gestión. ¿Qué es lo que viene adelante? ¿En qué enfatizará? Actualmente está enfatizando, decíamos, en la estrategia, en la calidad. Cuando hablamos en la calidad, en el cliente, ¿no? Procesos de gerenciamiento de la estrategia, procesos de gerenciamiento de la calidad. Una perspectiva muy personal y también, insisto, puede ser compartida por ustedes, por las lecturas que han desarrollado. Me parece que hacia adelante lo que viene es un énfasis en los procesos de automatización. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo, en el cual la gestión se está desarrollando hacia la automatización de los procesos, hacia aquellos procesos que deben ser desarrollados sin personas, sin la intervención de las personas. Está poniendo en vilo muchas profesiones, inclusive hasta el de la docencia. En Estados Unidos, en una universidad en particular, han tenido como tutor de apoyo académico a un programa y no se percataron los estudiantes que era un programa. En varios de las oficinas jurídicas, producto de lo que es la sociedad exponencial en países desarrollados, el asesor fundamental es un programa que, como se han cargado todas las normas y leyes, nos puede dar el camino más apropiado respecto a la demanda judicial que se esté impulsando y los pasos a seguir, con mucha más eficiencia que un profesional abogado. Lo mismo en trabajos como la contaduría pública. Choferes con Uber sin conductores. Y el reto es cómo la organización ayuda a automatizar esos procesos donde no intervengan personas y a gestionar.
un gran campo de conocimiento en el cual seguramente habrá mucho por avanzar.